Después del último vídeo super hater que os he traído, me apetecía hablar un poquito de cosas positivas de la lectura y cosas que me gustan muchísimo de los libros. Y para eso os traigo algo que he estado pensando últimamente, que cada vez me gusta más y cada vez valoro más en la literatura y que creo que es súper importante, y es que al menos yo he conseguido a través de los libros ser una persona más tolerante, más empática y creo que con menos prejuicios. Me da la impresión de que absolutamente nadie, ninguna persona en el mundo está libre de tener prejuicios sobre un tema u otro, y por mucho que intentemos ser lo más abierto posibles, lo más empático posible, siempre, sobre todo por nuestra educación y el entorno en el que vivimos, pues vamos a tener ciertos prejuicios. Yo, por ejemplo, que me crié en los 80-90, pues hay muchísimas cosas que por suerte ahora mismo se están trabajando que de aquella, pues en fin, no se veían para nada y no estaban para nada normalizadas. Con lo cual creo que si en ese momento ya no solo el entorno que me rodeaba hubiera sido más abierto, sino los libros que hubiera leído hubieran sido mucho más abiertos, hubieran tenido puntos de vista mucho más diversos, protagonistas distintos, creo que me hubiera resultado muchísimo más fácil aceptar ciertas cosas o simplemente normalizarlas. De todas maneras, creo que es un trabajo que hay que hacer, y uno lo puede hacer a través de conocidos, amigos, puede hacerlo a través de los libros, a través de las series. Creo que es muy importante que la cultura, pues eso, sea más abierta, sea más diversa, nos muestre diferentes maneras de entender el mundo y que no veamos siempre lo mismo. Y bueno, eso es una de las cosas que más valoro yo de leer, sobre todo recientemente. Ya tenéis un vídeo respecto a otra cosa que valoro muchísimo, que es aprender historia mientras leo, que os lo voy a dejar en la i. Y hoy quería comentaros, pues eso, una serie de libros, una serie de obras que a mí me han servido y con las que yo creo que he crecido y me he vuelto más tolerante, que me parece importantísimo, y espero que, bueno, pues os interese el vídeo, y si no, bueno, pues es un poco de reflexión personal también. He dividido el vídeo como en partes, y la primera la he titulado como "No somos el centro del universo". Y es que es verdad, yo durante muchísimo tiempo solo leí sobre la cultura occidental y solo leí sobre Europa incluso, o Norteamérica. Es algo que parece una tontería, pero acabas pensando que no existe nada más. Ni siquiera en las novelas fantásticas o de ciencia ficción había protagonistas que fueran distintos a los de siempre, o siempre teníamos la típica ambientación medieval. Últimamente cada vez vemos mucha más variedad y diversidad, pero para mí los primeros libros que me ayudaron a comprender que Europa, España, mi mundo no era el centro del mundo, fueron los libros sobre todo de mitología. A mí la mitología ya sabéis que me gusta muchísimo, y pequeños libros como este de mitología japonesa que me compré hace millones de años, y me dio muchísimo para pensar este tipo de libritos, cómo el origen de las historias es tan diferente según el país y al mismo tiempo tiene tantas cosas en común. Otro libro que me ayudó a comprender lo cercanos que estamos y lo diferentes que somos según nuestra cultura es Vasilisa la Bella y otros cuentos populares rusos. Este librito de la editorial Cordelia me gustó mucho, principalmente porque encontré muchas cosas en común con nuestros clásicos típicos de Andersen, de los hermanos Grimm, pero al mismo tiempo tiene algo totalmente único, totalmente particular en la ambientación, en cómo son los personajes y cómo reaccionan, en los juegos de palabras. Me pareció súper interesante y me abrió un poquito más a eso. De este estilo quería mencionar también otro libro que se llama Where the Mountain Meets the Moon, de Grace Lin. Este tristemente no está traducido, es más un libro infantil juvenil de middle grade, ya veis, tiene letra grande, algunas ilustraciones por ahí. Y este sí que es una novela, no es tanto historias o leyendas o cuentos clásicos, pero tiene muchas raíces de la cultura popular china, de los cuentos tradicionales chinos, y pues me llamó muchísimo la atención, me gustó un montón, y lo mismo, me acercó a esa cultura y me acercó un poco a la idea de que Europa es importante, sí, pero lo mismo que es Asia y lo mismo que es África. Y este interés por otras culturas hizo que al final empezara a leer más también libros de autores de otros países, de autores, en fin, nació el marzo asiático, que me interesara más no solo por autores angloparlantes o hispanohablantes. De lo siguiente que quería hablar tiene mucho que ver con esto, y es el tema de raza. Básicamente nosotros el 90% del tiempo leemos sobre personajes de raza blanca, o de personajes, o al menos yo, bueno, quiero decir yo. Antes, generalmente el protagonista siempre era un hombre blanco y, bueno, pues a veces una mujer,
pero generalmente todos los personajes siempre eran de raza blanca. Y una de las cosas que más me sorprendió es que hay algunos libros en el que los protagonistas son negros y se dice una y otra vez que tienen la piel oscura, y aún así nuestro cerebro lo formatea y sigue pensando que los protagonistas son blancos. Eso a mí me pasó con Historias de Terramar. En este libro constantemente se hace referencia a que todos los personajes, bueno, no todos no, pero casi todos los personajes tienen la tez oscura o incluso son negros. Y durante mucho tiempo, cuando me acordaba de este libro y recordaba a los personajes, no sé por qué mi cerebro los imaginaba como si fueran blancos. Y no quiero decir con esto que sea yo especialmente racista, espero no serlo, pero sí que es cierto que al estar acostumbrado siempre a leer sobre personajes blancos, al vivir en una sociedad en la que constantemente estamos viendo, pues eso, personajes siempre blancos, acaba tu cerebro blanqueando a todo el mundo. Y ya no solo es por las adaptaciones en las que efectivamente blanquearon a los personajes, que es algo que Ursula K. Le Guin llevó súper mal, lógicamente, sino porque es eso, nos faltan personajes protagonistas de otras razas. Lo dicho, últimamente no tanto, por suerte yo cada vez encuentro más obras con personajes de otras etnias, con personajes de otras razas y con personajes, pues eso, de otras culturas. Pero durante mucho tiempo siempre leímos sobre el personaje, el hombre blanco. En ese sentido también me llamó muchísimo la atención y me hizo reflexionar un montón Lo que el viento se llevó, porque no siempre el libro que te hace reflexionar más se ha creado con ese propósito en absoluto, pero la visión del lector y la interpretación del lector creo que es muy importante. Y en este caso Margaret Mitchell hace una reflexión sobre la esclavitud súper buenista, habla de los esclavos como de una manera muy paternalista, de los esclavistas como si cuidaran a los esclavos, como si los trataran bien, como si los esclavos no fueran tan inteligentes como el hombre blanco y entonces claro, tuvieras que cuidarlos. Es algo que me llamó muchísimo la atención en su momento, ya no solo porque me parece que estaba hablando de una sociedad muy racista, sino porque da la impresión de que realmente la autora pensaba eso y en general toda la gente que le rodeaba pensaba eso. Que hay que tener en cuenta la época en la que fue escrito este libro y todo lo que tú quieras, pero aún así a mí me sigue chocando muchísimo y me sigue alucinando algunas de las cosas que dice la autora en este libro y cómo defiende, entre comillas, bueno, sin las comillas, defiende a los esclavistas y es terrible y este libro en ese sentido me dio muchísimo para reflexionar sobre lo asumido que tenía toda esa gente, que los esclavos realmente eran personas inferiores, aún muchísimo tiempo después de que se aboliera la esclavitud. Y siguiendo por ahí, pero pasando a una cuestión más de género, que yo quiero pensar que es en lo que más he avanzado, voy a hablar de La mano izquierda de la oscuridad, porque este es un caso que me pasó algo muy parecido de lo que me pasó con Terramar, y es que en este libro se habla de personajes que no tienen sexo, bueno, no que no tengan sexo, sino que eligen su género y su sexo según el momento en el que se encuentran de su vida. Pero durante la mayoría del tiempo son personajes que no se describen ni como hombres ni como mujeres, sino que son unos seres andróginos, por llamarlos de alguna manera, porque no es la manera correcta de llamarlo, pero bueno, para que nos entendamos. El caso es que yo, mientras leía este libro, también me resultaba incapaz no ponerle género al personaje. Inconscientemente, casi todos los personajes acababa dándoles un género. Aunque me dijera que el personaje no lo tenía y te lo describiera como un personaje sin género, yo inevitablemente, si me describía un personaje como más dulce, como más cariñoso, ya le daba el género femenino, y si me daba un personaje como más violento o más, ya le daba el género masculino. Y es algo que, claro, mientras lo estaba leyendo me estaba dando cuenta y me estaba cabreando conmigo misma. Pero me resultó inevitable durante todo el libro que mi cerebro inconscientemente tratara de ponerle un género a los personajes. Y es algo que me dejó totalmente alucinada conmigo misma, de que fuera tan incapaz de asumir algo tan sencillo. Y creo que aunque ha pasado poco tiempo desde que lo he leído, quizás 2 o 3 años, este libro me abrió muchísimo la mente en ese sentido y creo que he aprendido bastante también por eso. Como decía, el tema del feminismo es algo que he aprendido muchísimo gracias a los libros. He aprendido mucho también a través de otros medios, pero a través de los libros he aprendido muchísimo y me he dado cuenta de lo importante que ha sido y lo difícil que lo han tenido las mujeres a lo largo de la historia, que es algo que
Tú lo puedes leer en los libros de historia, pero no es lo mismo cuando te metes en un libro y te metes en la piel de los personajes. Uno de los libros en los que más sufrí en ese sentido fue Tess de la de D'Urbervilles, de Thomas Hardy. Es un libro que me impactó muchísimo, no tanto por la situación que vive la mujer, que uno ya se lo espera, porque estamos hablando del siglo XIX y es una época en la que la mujer no tenía apenas derechos, pero lo que más me sorprendió es cómo los hombres tratan a las mujeres, porque en ningún momento no hay ni un solo personaje masculino en ese libro que comprenda a la protagonista, que la apoye y que realmente se ponga en su lugar. Y eso es algo que me impactó muchísimo, porque, no lo sé, bueno, sí que es cierto que el propio autor se está poniendo en el lugar de la protagonista y eso ya te da un poquito de esperanza. Pero cómo muestra a los personajes masculinos ese libro es algo que me marcó un montón. O sea, que me marcó muchísimo fue cómo se muestra el maltrato dentro de la literatura clásica, que también es algo que sabemos que existe desde el inicio de los tiempos, tristemente, pero el hecho de que fuera totalmente invisibilizada y normalizada es algo que también me impactó un montón. Lo vimos, por ejemplo, en La inquilina de Wellfell Hall. Este libro está tratado ese tema de una manera maravillosa. O, por ejemplo, también en La tribuna de Pardo Bazán, que hay no es lo central de la novela, pero sí que hay un pequeño caso que a mí me impactó un montón, cómo el resto de personajes lo muestra y cómo se asume. Es algo que a mí por lo menos me hizo reflexionar mucho sobre este tema también y sobre cómo todavía a día de hoy seguimos un poco normalizando ciertas actitudes y ciertas cosas. Por otro lado, El hombre de hojalata de Sarah Whitman, de la editorial Dos Bigotes, es un libro que me gustó muchísimo por cómo está enfocado el amor entre dos hombres. Es una historia que me gustó muchísimo principalmente por eso, porque la historia de amor que hay entre estos dos personajes, que podríamos decir que es una historia de amor, una historia de amistad, es una historia que está contada desde el punto de vista de dos personas y no se enfatiza sobre que sean del mismo sexo o que no. Quiero decir, eso no tiene ninguna importancia y me gustó muchísimo cómo lo trataba y cómo hablaba realmente de estas dos personas que están hechas la una para la otra y que son, no sé, que encajan a la perfección. Y me gustó mucho porque a veces es como que le damos demasiada importancia precisamente a eso, al género o al sexo de la persona. Y en este libro me dio la impresión de que hablaba de mucho más allá, que hablaba del alma de los personajes. Finalmente hay otra cosa que también me ha hecho reflexionar muchísimo y con la que creo que he aprendido un montón en los libros y es el tema de los trastornos mentales. Los trastornos mentales me parece algo durísimo, principalmente, bueno, en general por muchas cosas, pero porque son muy incomprendidas en la sociedad todavía a día de hoy. Creo que mucha gente no acaba de comprender una enfermedad mental porque es algo que no podemos ver, no es una persona que, pues eso, sufra un accidente y pierda una pierna, no es algo que lo estás viendo, sino que es algo que va por dentro y por eso mucha gente le quita hierro al asunto y que creo que todavía no está asumido, por mucho que esté bastante generalizado, porque hay muchísima gente que sufre estos trastornos. En fin, entonces, varios libros sobre este tema. Uno, desde luego, tiene que ser El papel amarillo. Es un libro que me impactó muchísimo, que trata este tema, sobre todo de la depresión, que además está basado en una situación real y en cómo se trataban estos trastornos en esa época, que es espeluznante. Y bueno, es un libro que me impactó un montón, súper corto y que tenéis que leer. Y de una manera totalmente distinta, un libro que me gustó mucho, que tristemente no está en español, es The Hero and the Crown de Robin McKinley. Es un libro de fantasía, ya sabéis que es mi género preferido, que me encanta la fantasía, y es difícil encontrar en un género, además dedicado a un público más o menos juvenil, como está este libro, aunque sea de adulta, pero los personajes son jóvenes y bueno, en el que la protagonista sufre depresión. Y sufre depresión y está contado de una manera tan clara. Y no es que te lo digan, el personaje está deprimido, sino que por cómo actúa, por lo que piensa, por lo que está pasando, te das cuenta de que el personaje está sumido totalmente en una depresión y cómo lo normaliza en cierto sentido, tratándose de una novela de príncipes, princesas, dragones y batallas. Y al final lo importante es eso, que el personaje principal sufre depresión y cómo ella trata de salir de ese bache. Para finalizar, quería hablar dentro de los trastornos mentales del estrés postraumático, sobre todo en el síndrome del soldado, que la verdad que es algo que me interesa muchísimo, sobre todo desde que vi Band of Brothers o Hermanos de Sangre, que ya sabéis que es una de mis series preferidas, por no decir mi serie preferida. Y yo antes de ver esa serie nunca le había dado importancia y quizá tenía ese concepto que tienen muchas personas de, mira, el soldado que va a la guerra, pues se va a la guerra, ¿no? No es como un civil, que es cierto, no es como un civil,
pero no sé, te das cuenta de que cada una de esas personas cuentan. En ese sentido creo que uno de los mejores personajes que han representado esta psicosis, este estrés postraumático, es Septimus, de la señora Dalloway, de Virginia Woolf. Ya sabéis que es uno de mis libros preferidos, adoro este libro, pero realmente es que simplemente por la trama de Septimus y por cómo trataban los psiquiatras durante esa época este trastorno, ya merece la pena. Me pareció muy impactante, me impresionó mucho y me dio muchísimo para reflexionar la historia de este personaje. De manera un poquito más liviana lo vemos en El regreso del soldado, de Rebecca West. Este libro también me gustó muchísimo, de un hombre que vuelve de la guerra con amnesia, y se cuenta a través de las mujeres cómo lo ven a él y cómo se enfrentan a esta realidad tan terrible, ¿no? También me pareció súper interesante. Y otros dos libros que me han hecho reflexionar mucho recientemente, Novela sin título, de Duong Zu Huong. Lo he terminado hace muy poquito, pero es uno de los libros que ha hecho que me anime a hacer este vídeo porque he pensado mucho en él. Trata sobre la guerra de Vietnam, pero habla de un soldado vietnamita que lleva 10 años como soldado. Y bueno, es terrible, pero a la vez está contado de una manera muy bella gracias a esta autora que escribe tan bien. Y te pone muy bien en la piel de este personaje con tantos problemas psicológicos ya por todo lo que ha vivido. Y bueno, no solo en la piel de él, sino en toda la población que le rodea, por lo que significa realmente vivir la guerra. Y no solo un conflicto, sino durante tantos años seguir hacia adelante con ello. Y por último, desde luego, Testament of Youth, o Testamento de Juventud, en esta edición tan bonita que tenemos ya en español, que habla realmente de la experiencia de Vera Brittain durante la Primera Guerra Mundial como enfermera, y es un libro que también me gustó muchísimo, que creo que el tema del soldado aquí se ve muy bien por el hermano, su prometido, varios personajes que se van a la guerra. A mí las cartas del hermano, siempre lo digo, me impactaron muchísimo, me llegaron un montón, y creo que es un libro que tiene un valor especial ya solo por el hecho de que trata de una historia real y de unos personajes reales. Y bueno, también un libro que a mí me dio para reflexionar muchísimo y que me abrió la mente en el sentido, como los demás, respecto a estos temas de problemas mentales, al hecho de los soldados en la guerra, en fin. Un libro también súper interesante que os recomiendo muchísimo. Y nada, ese es el vídeo de hoy. Va a quedar muy largo, así que me voy a ir callando ya. En fin, me apetecía muchísimo hacer un vídeo de estas características en las que hablara de la importancia que tiene para mí la empatía y la importancia que tiene el hecho de que sigamos aprendiendo, que no nos estanquemos con nuestra mentalidad, de que intentemos tener una mente abierta. Y para eso me parece tan importante la literatura, el cine, las series, el teatro, en general la cultura, que esté siempre pues intentando abrir la mente de la gente y tratar de crear ciudadanos más tolerantes. Y nada más, que sí, que aunque leamos por evasión, pues aprender por el camino siempre ayuda. Y nada más, comentarme si habéis leído estos libros, qué libros os han hecho más tolerantes, qué libros os han hecho reflexionar, si os habéis parado realmente después de leer un libro y os habéis quedado como tengo que cambiar. He hecho ese replanteamiento de persona que yo me hago muchas veces cuando leo. Y que nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por verme, por comentarme, por los me gustas, por todo. Mil gracias, nos vemos muy pronto y adiós.